Gracias, Maricel. Buenos días. Efectivamente, nos acompaña esta mañana Ana Jara, ministra de la Mujer, a quien tenemos hoy el gusto de conocer. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Beto. Encantada de estar en Frecuencia Latina y en Abre los Ojos. Gracias por haber venido. Ministra, la primera imagen que tenemos todos los peruanos de usted, o por lo menos la que es la más recordada, es el momento de la juramentación, en el cual coincidentemente la ministra de la Mujer siempre jura sin el crucifijo. Había pasado con Mocha García Naranjo, que es atea, y en el caso de usted sorprendió a todos porque hizo retirar el crucifijo y luego juró por Dios, entonces generó toda una confusión. Vamos a recordar ese momento. Adelante. Ana Eten del Rosario Jara Velázquez, promete por vuestro honor y la patria desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de promoción de la mujer y desarrollo social que os confío. Ante Jesucristo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, prometo. Si así lo hiciereis, que la patria os premie, si no, que os lo demande. Bien, se fue el juramento y a pesar de que las tías siempre nos aconsejan no hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol, es inevitable hablar de religión porque obviamente su juramento generó mucha curiosidad, sobre todo porque usted hace alusión a un versículo de la Biblia, ¿no es verdad? Sí. ¿De qué libro? Te agradezco la consulta. Corresponde a un versículo mesiánico, es decir, que profetiza el nacimiento del Mesías del Salvador, a propósito que estamos a puertas de las fiestas de Navidad, del profeta Isaías capítulo 9. Todo el capítulo 9 de del libro profético de Isaías narra el nacimiento del Mesías. Pero no fue propiamente un juramento, Beto, fue una promesa. Una promesa. Como eventualmente también lo tuvo el premier Salomón Lerner, como lo tuvimos los congresistas. Y no jurar. Porque en el Nuevo Testamento se nos establece que no debemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni siquiera por un solo de nuestros cabellos, porque no somos propietarios de ellos. Debemos prometer, sí. Y ojo que, por ejemplo, en el caso del notariado, yo soy notaria, la ley ha sido muy amplia. Ya la anterior por lo menos databa del año 91 y señalaba que uno al incorporarse al colegio o a la orden prestaba juramento de ley o promesa de honor. Creo que en ese sentido también los cargos públicos de elección popular están orientados al respeto y respeto pues de las confesiones religiosas. Fue una promesa de honor. ¿Cómo escogió usted justamente este versículo? ¿Consideró otros de repente a la hora de pensar qué decir en ese momento, digamos, memorable? Yo no quiero que esto se entienda como algo demagógico, pero de camino del departamento en el que estoy viviendo hacia el Palacio de Gobierno, le pedí al Señor que estableciera en mí palabras que pudieran enaltecer su nombre. Y siempre en mi mente, sobre todo en estas fiestas, como te digo, navideñas, se posiciona las profecías del nacimiento del Mesías. Y qué mejor descripción, sin querer dar ninguna clase de religión ni de cristianismo, simplemente decir que ante él hacía esa promesa de honor, cuyo nombre se vaticinó sería admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es la parte que más me gustó, me pareció la más poética, príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Su iglesia se llama Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú Movimiento Misionero Mundial? No, Beto. Eso es un error. Yo soy cristiana. Desde el año 89 utilizamos mucho esta manera de hablar los cristianos. Conocí a Cristo, es decir, conocí a un Dios vivo, un Dios perdonador, un Dios que venció a la muerte en la iglesia bautista en Ica. Yo soy iqueña. De ahí, bueno, me fui poco después, me gradué de abogada, me fui a trabajar al sur de Ica, en Nazca, y de ahí ya me vine a Lima a prepararme para ser notaria pública. Cuando yo escucho a una persona decir conocí a Cristo, me pregunto cómo ocurre eso. A mí no me ha pasado, no he tenido esa iluminación, pero ¿cómo pasa? Trate de explicarles a los que no nos ha ocurrido cómo uno de pronto un día amanece y conoce a Cristo. Lo que pasa, Beto, que cuando tú naces dentro de un hogar, por ejemplo el mío, un hogar católico, el mío también, siempre te inculcan, digamos, catecismo, credos, en los cuales te hacen sentir que no hay posibilidad de salvación para tu alma. O sea, naces con muchas cruces encima.
que si no... Y muchas culpas, ¿no? Y muchas culpas. Si no ofreces sacrificios, si no tienes determinada línea de conducta, quizá Dios pudiera permitir que te salvases. Se han inventado algunos dogmas como el purgatorio, el limbo, cosas que para nosotros los cristianos no existen. La cosa es clara, ¿no? Sí creemos en la vida posterior a la muerte, por algo Cristo no murió por nosotros, nos ha prometido una vida eterna. Y la expresión conocer a Cristo implica liberarse de todas esas cargas, conocer a un Dios en espíritu y verdad. Dice la Biblia que la hora viene, eso está en el Evangelio de Juan, Nuevo Testamento, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque tales adoradores mi Padre busca que le adoren. O sea, que es recíproco el amor entre quienes creemos que es un Dios perdonador, que hay salvación para nosotros si creemos en Él, que a mí me caló mucho. Te cuento, yo leía la Biblia, estaba en segundo o tercer año de Derecho, y hubo un versículo que a mí me transformó completamente. Estábamos en una especie de competencia de lectura bíblica entre amigos de la universidad. Habían algunos que habían abrazado... ¿Había ese tipo de competencias? Sí, yo estudié en una universidad pública, en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, claro. Y habían algunas compañeras de estudio que habían abrazado el credo de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, más conocida como los mormones, y entonces los católicos recalcitrantes en esa época queríamos un poco que sacarlos de su cuadro y entrar en una competencia de versículos. Usted en ese momento era una católica recalcitrante. Sí, recalcitrante. Entonces, y bueno, entonces ¿cómo ocurrió esa empecé a leer el Nuevo Testamento, terminé los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles y encontré Romanos. El libro que escribe Pablo a una de las iglesias más emblemáticas de la era cristiana, como digamos la cédula cristiana en Roma, la sede principal de la persecución del cristianismo. Y entonces Pablo escribe: porque el justo por la fe vivirá, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nada que yo pueda hacer, Beto, bueno, esa es una convicción cristiana que tenemos, nada que yo pueda hacer pueda justificar la salvación en mi vida. Es un regalo de Dios. Él murió por mí en la cruz, entiendo que es un bendito pasaporte que me da el Señor a la vida eterna, y solo me queda creer, no hacer ninguna obra. Si yo salgo, Dios no lo quiera, de este canal, me atropella un vehículo, yo tengo la absoluta convicción de que me voy a ir a su lado, al cielo. ¿Qué le da esa garantía? Que Cristo resucitó de entre los muertos. O sea, pero no depende de cuál ha sido, digamos, su vida aquí en la tierra. No, siempre y cuando hayas conocido a Cristo y creas realmente que Él es el Salvador y que resucitó entre los muertos, porque un poco que nos hemos encasillado dentro de algunos dogmas de la Iglesia Católica, a la que yo respeto y con quienes tenemos muchos puntos de coincidencia, es que ellos no están seguros de su salvación. Ellos adoran a un Cristo crucificado, pero no se dan cuenta que Cristo resucitó. Es decir, está bien reconocer que Él llevó el peso de nuestra reconciliación con el Padre en la cruz. Dice Isaías también que por su llaga en la cruz fuimos nosotros curados. Y ¿Por qué sería? Y creemos que somos salvos por fe. Disculpe la interrupción, hay algo con lo que creo que coincido con usted. ¿Por qué será contraproducente adorar la imagen de un hombre agonizante, sangrante, sufriente? No es tanto eso, sino que un poco que nos acostumbramos, nos mimetizamos en el hecho del sacrificio, que es finalmente que nos hace libres de la muerte, pero olvidamos el objetivo principal, que es la victoria del sepulcro. Jesús está vivo y está acá presente con nosotros mediante la persona del Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos explicar, Beto, pero es un misterio que creemos. El mismo Dios, es como decir Beto Ortiz, el periodista, Beto Ortiz el escritor, Beto Ortiz el hijo, pero es el mismo Beto Ortiz, es el mismo Dios Padre, el mismo Dios Hijo, el mismo Dios Espíritu Santo. No, ahora es una Trinidad, pero en una sola persona. Él tuvo papeles diferentes, entre tanto que fue Dios Padre, fue el Dios Creador, Dios Hijo el Salvador, y Dios Espíritu Santo el Consolador y el que está guiando a su iglesia, hasta que vuelva por segunda vez, como que va a volver. Estamos seguros de eso. Entonces, digamos, esta reserva con las imágenes, ¿a qué imágenes se extiende? Es decir, a las vírgenes, al Señor de los Milagros. Nosotros arrastramos una convicción del Antiguo Testamento que Cristo no abolió. El Señor Jesús, cuando se refirió en el Nuevo Testamento a algunas costumbres judaicas, y que en ese tiempo los escribanos, que eran una especie de notarios que pretendían interpretar la ley, o los fariseos, que eran los religiosos recalcitrantes, digamos, de todas las escrituras del Antiguo Testamento,
el señor un poco que quiso democratizar, que me permiten el término, algunas leyes que eran totalmente asfixiantes para los pobladores, pero nunca nos señaló la abolición de un extremo de los mandamientos que dice no adorarás a ninguna imagen creada, ni a semejanza del cielo, ni de la tierra, de ningún animal de estos, ni a ninguna divinidad. Y fíjate que Pablo en el Nuevo Testamento también dice, ¿por qué adoramos imágenes hechas de madera, de yeso, de hojarasca, hechas por manos humanas a las que pretendemos darles vida? Tienen oídos pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, dice. Y es cierto, si yo creo que Dios está vivo, mal haría yo en adorar una imagen, sabiendo que eso puede provocar molestias a Dios. La Biblia dice pero provocar a ira, ¿no? Sabemos si esto provoca molestias o alegrías a Dios. Yo te digo el capítulo primero, ya que me estás permitiendo esta bendita tribuna, Beto. Yo invito a los televidentes. Gracias por bendecirla con su presencia. No, yo soy una pecadora común y corriente, y de repente está consuetudinaria. Me distingo mucho de eso con mis hermanos cristianos, porque soy una persona de mucha apertura. A veces cuando tú te enraizas mucho en tus convicciones religiosas, te vuelves intolerante. O fanático, ¿no? Y para completar lo anterior, para volver a esto, les invito a leer el primer capítulo de Isaías. Ahí hacen una descripción perfecta de lo que el Señor siente al momento de las procesiones y la adoración de imágenes. ¿Qué dice? Y dice el Señor, estoy cansado, dice, estoy cansado. Mira el término que el Señor describe en Isaías 1, de tus fiestas solemnes. Me son gravosas tus sacrificios, tus largas oraciones. Hastiado estoy, no las puedo soportar. Hay una descripción completa, pero yo te estoy diciendo, digamos, los versos mucho más duros, ¿no? Si entendemos que Cristo es un Dios vivo, yo no me podría quedar en una adoración de una imagen hecha solamente por un ser humano común y corriente como nosotros. Y creo que en eso nos distinguimos con los católicos. Por lo demás, compartimos la creencia en Jesucristo. Yo estoy segura que ellos también creen en la resurrección de muertos. Eso es lo que hay. Es más el temor inculcado hacia ellos de que no van a poder alcanzar la salvación, que creen que ofreciendo sacrificios, donaciones, obras de bien social, pero sin que en ello haya un compromiso de corazón, difícilmente el Señor podrá aceptarlo como un sacrificio vivo. Habiendo escuchado un poco la diferencia entre su manera de ver la religión y la religión mayoritaria, que entiendo sigue siendo en el Perú la católica, quería ir ya al tema de qué manera las políticas de su sector van quizás a ser más liberales, van a tomar rumbos distintos, porque en muchas oportunidades el catolicismo y sus autoridades se han pronunciado, digamos, en temas muy polémicos, como por ejemplo el aborto, ¿no es verdad? ¿Cuál va a ser esta diferencia que usted va a plantear? He escuchado que ya ha hablado del tema, y en qué difiere de la posición católica. Ya, yo quiero partir de lo siguiente. Yo estoy encontrando un ministerio en una etapa de transición. Cuando se crea el Ministerio de Desarrollo Social y de Inclusión, nos quitan programas nacionales y nos quitan determinadas competencias que son necesarias reestructurar. Yo tengo que establecer cuáles son mis obligaciones, mis responsabilidades, el grado de competencia y cómo podemos hacer que los programas nacionales que han quedado bajo mi tutela puedan realmente proyectarse a la sociedad como queremos. Y lo segundo es que nos proponemos, y cuando me convocó el presidente Humala me pidió mucho esto, yo quisiera, Ana, que tú pudieras implementar el programa Ciudad Mujer con mucho éxito en El Salvador. O sea, esa es mi agenda ahorita, Beto. Sí, no pero obstante, le preguntaba por el aborto porque escuché una opinión suya sobre el aborto terapéutico. Sí, ¿Cuál es su posición? Cuando se hizo la entrega del cargo con la ministra Aida García Naranjo, más conocida como Mocha, la prensa me abordó y yo soy una persona muy abierta, aun cuando eso pueda tener algunas consecuencias de carácter político, ¿no? Todo ser humano tiene siempre su cuarto de hora y tú lo has experimentado. A veces media hora y a veces un día entero. En que haces portada y haces titular y hasta puedes cambiar el rumbo de una elección. Gracias a Dios no estamos en elecciones. Pero no me negué a declarar a la prensa. Todavía. Sí te ha pasado, Beto. Sí te ha pasado. Y yo le decía, cuando me comprometieron en la entrevista, que es la primera que yo concedo a la televisión... Muchas gracias por esa diferencia. No, yo le decía a tu enlace es que yo tenía como provinciana, una curiosidad muy grande de conocerte.
Yo también, fíjese. Porque tengo dos hechos marcados en mi memoria, digamos, hechos ya como ciudadana, ¿no? Acá ya más allá de la religión. Recordaba mucho la publicación del video de Curi y Montesinos, cuando todos los medios de comunicación estaban parametrados, la prensa estaba cautiva y el único medio de comunicación que nos permitía hacer una válvula de escape y que realmente nos dijo que no se comía ese cuento del camioncito. Recuerdo que existe unos billetes, dijiste que ya eso rayaba ya con la inteligencia, un poco parafraseando la frase. No puedo creer que alguien lo recuerde. Sí. Aleluya, ministra. Y de verdad que fuiste una válvula de escape para nosotros, sobre todo en provincia, y por supuesto lo fuiste en Lima. Porque en provincia todavía no había Canal N, hay que decirlo también, también lo hizo, ¿no? Había sido entendido en Canal 11, claro, que era el canal, se llamaba Canal A en esa época. Claro. Y luego el segundo hecho histórico que nosotros recordamos fue la apertura que diste junto con Aldo Miyashiro al tema de Bagua. Mientras las primeras versiones, inclusive del propio Luis Decimos como presidente del Consejo de Ministros, que después rectificó, gracias a Dios, era el señalar que había habido una masacre, pero dirigida exclusivamente a los policías, cuando la masacre fue en líneas generales a todos. De ambos lados. De ambos lados. Y permitiste que los propios pueblos indígenas fueran a tu canal y expresaran su punto de vista. Y no lo hiciste un día, o sea, pusiste en riesgo, yo lo sé, alguna vez he hecho radio y sé que a veces cuando hay presión, alguna vez he hecho noticieros, pero no he pasado más allá de narradora de noticias. No, yo he sido locutora. Pero en ICA, y a veces hemos prestado apoyo en programas periodísticos, pero nos hemos limitado simplemente a leer la pauta que te elaboran generalmente para darle el sentido de una noticia. Pero sabemos cómo se pone en riesgo la cabeza de un periodista cuando todos los medios de comunicación reciben una orden directa del poder político y que, bueno, te dejan libertad para declarar, pero no continuar con el tema. Y entonces tuviste apertura durante muchos días en el canal, creo, de Panamericana con Aldo Miyashiro, sobre el tema de Bagua fue en este canal. Sí. A nosotros nos pareció espectacular y era un tema que conversábamos mucho. Mis actividades notariales tenía muchas diligencias con los sectores universitarios. Y era viste a Ortiz anoche. De esos dos hechos históricos, por lo menos para mí, había una curiosidad para... Yo le agradezco, ministra, que haya sido televidente nuestra, pero no me puedo olvidar la pregunta que le hice. No, mira... el tema del aborto terapéutico. Busco establecer desde la reestructuración de este ministerio políticas públicas, sobre todo que vayan al fortalecimiento de la familia. Por ahí ya va corriendo una corriente en las redes sociales de que este ministerio no se llame de la mujer, y como ahora va a llamarse de la mujer y la ciudadanía, sino ¿no? El Ministerio de la Familia. Porque no existe actualmente políticas públicas que vayan en protección precisamente del núcleo básico de la sociedad, que es la familia. Si hay que hablar del protocolo médico del aborto terapéutico, y en eso quiero que me entienda la ciudadanía, hablamos de un protocolo, es decir, procedimientos de carácter médico, cuya competencia está exclusivamente bajo el Ministerio de la Salud, de manera multisectorial con el Ministerio de Justicia, que le tiene que dar el marco jurídico, y una opinión del MINDES, del Ministerio de la Mujer que yo presido. Habremos de opinar, pero especialmente es un tema de carácter técnico. Nos tiene que decir en la cartera de salud en qué momento se pone en riesgo la vida de la madre para poder proceder al aborto terapéutico. Hay que darle la formalidad al protocolo, y eso es lo que yo dije. Yo no me voy a negar a que siga su curso lo que Mocha Aida García Naranjo aperturó en el ministerio, de buscar que el protocolo del aborto terapéutico finalmente vea la luz, pero la competencia no está en el MINDES, está en el Ministerio de la Salud. En todo caso ya sería el doctor Tejada que nos explique en qué estado está este tema. ¿Y en los casos de violación? No, yo discúlpame que hable en título personal, pero yo soy una ciudadana pro vida. Mientras exista la más mínima duda de que la vida de la gestante, en este caso de la madre, está en peligro, siempre vamos a propender a salvar a los dos. Yo considero que existe dentro de la nueva corriente de las libertades personales el derecho a la mujer de querer decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Pero creo que esas políticas públicas, Beto, deben darse dentro del marco de un consenso social dentro de un tiempo histórico. Es decir, que las políticas busquen el interés general, no particular.
y que el debate en todo caso se abra en el Poder Legislativo, que es la tribuna por excelencia. Nosotros somos núcleos ejecutores que nos encargamos de establecer políticas públicas, pero todo está dentro del todo está en base del consenso nacional. Las políticas públicas no son de carácter privado y nosotros tenemos que ir en defensa de la vida. Y creo que yo estoy absolutamente segura, Beto, que en la mayoría de los casos de violación, finalmente cuando la madre tiene contacto con su hijo, se da una relación sobrenatural, es un vínculo sobrenatural. Pero usted cree que digamos, el amor a su hijo. Una mujer que ha sido violada no está, digamos, trayendo al mundo al producto justamente de un acto violento y no de un acto de amor? Es entendible y es humano, Beto, pero tenemos que proteger la vida, tenemos que hacerlo. Bajo esa misma perspectiva y contrario censo, te diría, frente a delitos atroces como de la violación de niños, como digamos el ensañamiento, la ferocidad en determinados delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, la persona que está debidamente comprobada fue el actor de ese delito, ¿merece la pena de muerte? Yo te diría que no. La mujer entonces en esos casos no decide. Tú puedes decidir, Beto, con respecto a tu vida, pero y aún la legislación también prohíbe cuando tú pones en peligro tu propia vida. Está penado el suicidio, por lo menos la tentativa, porque ya una vez muerto, ¿a quién le vas a enjuiciar? Pero la tentativa, tú no puedes atentar contra ti mismo, porque vivimos en un Estado de Derecho que buscamos la protección de estos derechos fundamentales de la persona, y son derechos universales. Estas políticas públicas pueden permitir un consenso nacional de decir en un tiempo histórico, la sociedad va cambiando, evidentemente va evolucionando, ya no estamos en la Edad Media, evidentemente, pero siempre en el respeto y restricto de los derechos universales que nosotros como Estado peruano hemos abrazado. Uno de ellos, y el principal, es el derecho y la defensa de la vida. La posición de la Iglesia Católica frente a los anticonceptivos siempre ha sido muy severa y muy dura, ¿no? Es decir, se oponen radicalmente, incluso al uso del condón. ¿Cómo se maneja este tema, por ejemplo, en la iglesia en la que usted milita, si cabe el verbo? Es decir, ¿cuál es su posición respecto a las pastillas anticonceptivas, a los preservativos? ¿A favor? ¿En contra? Mira, dentro de la doctrina cristiana existe, digamos, el libre albedrío, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para poder ya ir a responder a tu pregunta, nosotros jamás estaríamos de acuerdo que bajo ningún pretexto pudiéramos quitarle la vida a otro ser humano. Estaríamos entrando en una especie de barbarie. Pero sin embargo la Biblia nos dice que hay que respetar a las autoridades puestas por Dios, a los magistrados y al sistema de derecho o al Estado de Derecho en el que nos toca vivir. Si un Estado de Derecho establece políticas públicas de salud, de prevención, de la natalidad, yo como titular del pliego seré respetuoso en aplicarlo. Ahí yo separo diferencialmente lo que yo creo religiosamente que para nosotros sería lo ideal, el método natural, pero si hay que establecer políticas de natalidad para evitar que un hogar que no tiene una estabilidad y calidad de vida que requiere para poder recibir hijos, pues podamos implementar estas medidas de natalidad siempre y cuando no pasen por métodos abortivos, ¿no? Claro, pero usted nos habla de un hogar, miles de niños se conciben sin la existencia de un hogar, sí. ¿No es verdad? Sí. Entonces, ¿qué hacer frente a esa realidad? Vamos, lo que estamos haciendo, nosotros estamos educando, Beto. Antes de que yo asuma la cartera de la mujer, nosotros ya hemos recibido a la ministra de la Mujer saliente y se establecían políticas públicas en coordinación con el Ministerio de Educación. Hay centros de atención de mujer a lo largo y ancho de todo el país, en lo que se establece cómo nosotros tener una especie de prevención en política de natalidad. Eduquemos. Si hay que establecer algún método, digamos, voluntario, no queremos acá contravenir la voluntad, que es lo principal, claro, en un ser humano. Creo que se sobreentiende. Claro, por supuesto, de un método que le pueda asegurar a una mujer el decidir el número de hijos que quiera tener, siempre y cuando no atente contra la vida que se está gestando, estamos apoyando. Ahora, el Ministerio de Salud, sí, en la gestión anterior promovió el uso de la píldora del día siguiente y se generó, por supuesto, una enorme polémica. ¿Usted está a favor o en contra de la píldora del día siguiente? Yo soy una mujer de derecho, Beto. Y existe un fallo del Tribunal Constitucional que señala que ante la duda, una cosa así legislan, así a veces se interpretan las normas. La duda.
ante la duda de que digamos, los componentes químicos, si se quiere, de estas pastillas denominadas la píldora del día siguiente, pudieran ser abortivas o poner en riesgo la vida, porque no existe una definición de cuándo se inicia el proceso de la vida, de la existencia en el cuerpo de la mujer. Establecen de que no debiera el Estado peruano distribuir este tipo de medicamentos en los centros de educación. Hay un fallo al respecto. Hay un fallo, y yo tengo que acatar ese fallo. Pero esa es la opinión de la ley. ¿Cuál es su opinión personal? No, yo soy pro vida. Si existe un método anticonceptivo que sea abortivo, definitivamente yo tengo que estar contra ello. Yo soy pro vida. ¿A favor o en contra del condón, ministra? A favor. Me parece que es un método natural, muy natural. Quizá no sea efectivo al 100%, pero creo que nos aproximamos a ese porcentaje. Entonces, en eso sí, digamos, colisiona usted con la opinión, por ejemplo, de Monseñor Cipriani. Bueno, yo respeto la opinión de Monseñor Cipriani, sin duda. Es un representante digno de la Iglesia Católica, por supuesto, pero creo que más son los puntos que nos unen que los que nos separan con el Monseñor Cipriani. Claro, pero en este caso, Monseñor Cipriani no tiene una cartera en el gabinete, ¿no? Yo sí considero que el uso del condón puede muy bien considerarse como un uso natural, en la medida de que no estamos poniendo en riesgo la salud de la mujer, ni tampoco es un método abortivo, ¿no? ¿A partir de qué edad cree usted que deberían legalizarse las relaciones sexuales? ¿A partir de qué edad un ser humano debería tener, digamos, capacidad de discernimiento, de consentimiento? Bueno, así como está la legislación, a partir de la mayoría de edad. Ahora, hay regiones diferenciadas en cuanto a su costumbre que en algún momento tendremos que legislar en ese sentido. Pero digamos, siendo realistas, ¿a qué edad es la iniciación sexual en el Perú? Digamos que la mayoría no espera el DNI, ¿no? No, yo lo sé, pero debemos propender a la responsabilidad. Si nosotros bajamos el límite de edad, o por lo menos concedemos algunas facultades o libertades a los que son menores de edad cuando todavía no se adquiere, digamos, determinada madurez, o el propio cuerpo de la mujer no está apto como para emprender un embarazo sin riesgo, debemos seguir fortaleciendo la idea que a partir de la mayoría de edad puede una persona decidir sobre sus libertades personales. Las mujeres han librado una dura batalla para conseguir igualdad de derechos. Sin embargo, tener un ministerio de la mujer y no un ministerio del hombre, ¿no implica ya asumir una inferioridad de condiciones? Sí, yo creo que sí. Estoy absolutamente convencida de esto. Y creo que sería bueno replantear la idea que el Ministerio de la Mujer pasase a llamarse el Ministerio de la Familia. Porque si bien hay que insertar políticas de defensa de género con carácter intersectorial, no debemos olvidar también que el varón como la mujer tienen igualdad de derechos ante la ley. Y si, por ejemplo, a nosotros nos dicen que debemos promover, proteger, atender a las mujeres en estado de indefensión, pues también nos asignan competencia para proteger a los adultos mayores, a los niños y niñas adolescentes, pero dentro de ese universo existen también varones. Y creo que el nombre de la mujer es discriminatorio, y en eso coincido con Pilar Nores el día de ayer cuando la entrevistaste, que la finalidad por la que se creó el Ministerio de la Mujer ha logrado grandes avances, sobre todo en igualdad de género, y dice muy bien a nivel de la costa. Falta todavía mucho que hacer a nivel de sierra y selva, pero creo que ya es momento de replantear el nombre, que establece una diferencia de género, ¿no? ¿Usted preferiría ser la ministra de la Familia? Me gustaría, pero como te digo, en todo caso, eso debería ser parte de un consenso nacional, ¿no? Claro, quizá como me dijo la ministra de Inclusión Social, que el objetivo de ella era que su ministerio no fuera necesario más. Quizás podríamos decir lo mismo en el caso de usted, que ya no se llame o que ya no sea el Ministerio de la Mujer. Sería un signo de avance. Sería un signo de avance, pero en tanto que no se cambie la denominación, porque finalmente las competencias van a seguir siendo la misma. Continuemos propugnando la igualdad de género y la no discriminación por parte de las mujeres, sobre todo en materia de violencia, cuyos índices no han disminuido, Beto, van en aumento. Me dicen que todavía no tiene viceministro o viceministra. No, yo creo que por un tema de lealtad, y era entendible, los dos viceministros de Aida García Naranjo, que son dos buenos cuadros técnicos, han formulado renuncia irrevocable. Está en la búsqueda de una ministra. Hay algunos cuadros con quienes estoy conversando, con quienes tenemos que ponernos de acuerdo en políticas públicas, que no tienda a la división del ministerio, sino el fortalecimiento de
Y espero en el Señor que dentro de algunas horas ya tengamos nombres de nuevos viceministros de Estado. Tenemos que terminar porque el tiempo nos ha ganado, pero yo quiero aprovechar una vez más su conocimiento bíblico para que nos deje usted un versículo de inspiración para este nuevo día. Escoja cualquiera de los muchísimos que sabe. Amén, te agradezco mucho. Yo quisiera aprovechar las cámaras de televisión más bien para enviar un mensaje de amor por Navidad. Estamos acostumbrados a la parafernalia de la Navidad, los regalos, las luces, la música de los villancicos que nos traen nostalgia, que un poco que nos promueven a la reconciliación. Pero no debemos olvidar que la fiesta primordial, el cumple que celebramos este 24 de diciembre, es de Jesús. Y la mejor manera de honrar a Dios es escudriñar las Escrituras. Él mismo lo dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas hablan de mí. Y recordar que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios perdonador, es un Dios que nos ama tal cual somos. No nos pide cambio, nos pide solamente creer, nos pide solamente amar. Ya se encargará el Señor de irnos perfeccionando en el ser tripartito que somos, alma, cuerpo y espíritu. Él va a hacer esa chamba, no es nuestra, no pretendamos cambiar de la noche a la mañana. ¿Y el versículo? Y el versículo de la Biblia que yo quiero que todos puedan compartir con su casa, que nadie tiene mayor amor que está en el Evangelio de Juan capítulo 13, que aquel que pone su vida por sus amigos. Lo dijo Jesús, nadie tiene mayor amor que que aquel que pone su vida por sus amigos. Yo no os llamaré siervos, sino que les llamaré amigos. Y vaya que Jesús puso su vida por nosotros y por tanto debemos mirar a Dios como un amigo. El amigo es un cómplice, el amigo es tolerante, el amigo muchas veces nos quiere más que nuestra propia familia. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, es el Dios vivo, que yo invito a la gente a conocerle, sobre todo con el Nuevo Testamento, donde nace ya la iglesia cristiana. Muchas gracias. Ministra, muchísimas gracias por haber venido y por haber compartido parte de su doctrina con nosotros. Gracias. Ha sido muy esclarecedor. Me has dado una señal más de tolerancia y de apertura, Beto. De verdad. Yo te agradezco y para mí ha sido muy grato conocerte. Igualmente. Y existe todavía un tercer acontecimiento histórico para nosotros. Pero no lo tenés que contar en los comerciales. Ya como nacionalistas, que ya debes imaginar de qué se trata. Mejor no me lo diga, porque voy a perder invitados en este programa. No te Gracias ellos por haber venido. Ellos ganan. Bendiciones. Feliz Navidad para todos. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, el almirante Gian Pietri y también Francisco Tudela estarán aquí en Abre los Ojos.